Esta es la clase 17, parte 2, diferenciales de orden superior. Vamos a ver el caso particular de funciones reales de dos variables. Si f es una función real de dos variables definidas en un abierto D, de R2, y f es diferenciable, el diferencial primero de f en el punto A, como definimos antes, es la matriz jacobiana, que es una matriz fila formada por las derivadas parciales de f con respecto a x y a y, multiplicado por el vector incremento, que es un vector columna cuyas componentes son delta x y delta y. Por lo tanto, el diferencial primero de f, que es la derivada de f en el punto A aplicado al vector incremento delta x, es igual a la derivada parcial de f con respecto a x por delta x más la derivada parcial de f con respecto a y por delta y. Ahora veamos el diferencial segundo de f. Si f es de clase C2, el diferencial segundo de f es el diferencial del diferencial primero. Por lo tanto, hay que derivar con respecto a x el diferencial primero, multiplicar por delta x, derivar con respecto a y el diferencial primero, multiplicarlo por delta y. Al derivarlo con respecto a x, queda la derivada segunda de f con respecto a x2 por delta x al cuadrado, más la derivada segunda de f con respecto a x y a y por delta x delta y, y después al derivarlo con respecto a y queda la derivada segunda de f con respecto a y a x multiplicado por delta y delta x, más la derivada segunda de f con respecto a y2 multiplicado por delta y al cuadrado. Como las derivadas parciales segundas son iteradas, son iguales, y aparecen dos veces, una al derivar con respecto a x, el segundo sumando del diferencial primero, y otro al derivar con respecto a y, el primer sumando del diferencial primero, resulta que el diferencial segundo de f, aplicado al vector delta x, es igual a la siguiente suma: la derivada segunda parcial de f con respecto a x dos veces por el incremento delta x al cuadrado, más el doble de la derivada segunda de f con respecto a x y a y, por el incremento delta x por delta y, más la derivada segunda de f con respecto a y dos veces por el delta y al cuadrado. La notación que se utiliza para esta expresión es, por su semejanza con la fórmula de desarrollo del binomio al cuadrado, se escribe como, esto es una notación nada más, derivada parcial con respecto a x por delta x más la derivada parcial con respecto a y por delta y, con un 2 entre paréntesis, que simboliza que la fórmula es similar a la del cuadrado de un binomio, aplicado a f en el punto A. Ahora veamos el diferencial tercero. Si f es de clase C3, el diferencial tercero de f en el punto A es el diferencial del diferencial segundo. Aplicando las mismas fórmulas que antes, queda un primer sumando, que es la derivada tercera de f con respecto a x cubo por delta x al cubo, más 3 veces la derivada tercera de f con respecto a x dos veces y con respecto a y por delta x al cuadrado delta y, más 3 veces por la derivada tercera de f con respecto a x y a y cuadrado por delta x delta y al cuadrado, más la derivada tercera de f con respecto a y al cubo por delta y al cubo. La notación que se utiliza, por su semejanza con el desarrollo del cubo de un binomio, es la que está recuadrada en verde. Lo que está recuadrado en verde es una regla, una notación que se utiliza para recordar cuál es el desarrollo del diferencial tercero de f en el punto A. Análogamente, si f es de clase C4, el diferencial cuarto de f en el punto A se puede escribir en forma desarrollada como, acá donde dice derivada tercera, debería decir derivada cuarta de f con respecto a x4 por delta x a la cuarta, más 4 veces por la derivada parcial cuarta con respecto a x 3 veces y ahí una vez de delta x al cubo por delta y,
más 6 veces por la derivada cuarta de f con respecto a x2 y a y2 por delta x al cuadrado, delta y al cuadrado, más 4 veces por la derivada cuarta de f con respecto a x y a y al cubo por delta x, delta y al cubo, más la derivada cuarta de f con respecto a y a la cuarta por delta y a la cuarta. Siempre son las derivadas parciales cuartas, todas las posibles. Y la regla mnemotécnica para recordar esta fórmula, recordando la potencia cuarta de un binomio, es la que está recuadrada en verde. En general, si f de clase CR, el diferencial de orden R de f en el punto A, y acá donde dice n debería ser R, es lo mismo, se obtiene con coeficientes que son los mismos que los del desarrollo de la potencia résima o nésima, n es igual a R, de un binomio, que es lo mismo que la sumatoria de i igual 0 hasta n por los números combinatorios, combinaciones de n tomadas de ahí, de la derivada enésima, siempre eso es derivada enésima, cuando es el diferencial enésimo, de f con respecto a x y veces y a y las n menos i veces restantes, por el incremento delta x a la i, por el incremento delta y a la n menos i. Los coeficientes son los números combinatorios que resultan de la fórmula de Newton para la potencia enésima de un binomio, los c supra n sub i. La fórmula del número combinatorio es n factorial sobre i factorial por n menos i factorial, donde 0 factorial se define por convención igual a 1. Para construir los números combinatorios es conocido el triángulo de Pascal, que da los números combinatorios que son los coeficientes del desarrollo del binomio de Newton y los coeficientes del diferencial enésimo de una función de la siguiente manera. El coeficiente que aparece en el diferencial enésimo en el lugar i de la sumatoria, que multiplica la derivada parcial enésima de f con respecto a x y veces y con respecto a y n menos i veces por delta x a la i, delta y a la n menos i, se obtiene como el término i décimo de la fila n del siguiente triángulo. En la primera fila del triángulo aparecen dos unos, que son los coeficientes del diferencial primero. El diferencial primero, la derivada primera de f con respecto a x por delta x, más la derivada primera de f con respecto a y por delta y. Están multiplicados por 1, ambos. La segunda fila son los coeficientes que aparecen en el diferencial segundo. 1, 2 y 1. Este 2 se obtiene como suma de los dos términos que están en la fila de arriba, justo arriba del 2. El diferencial segundo es la derivada parcial segunda de f con respecto a x dos veces, más 2 por la derivada segunda de f con respecto a x y a y, por delta x, delta y, más 1 por la derivada segunda de f con respecto a y dos veces, delta y al cuadrado. La tercera fila del triángulo de Pascal se obtiene sumando, siempre empieza con 1 y termina con 1, y cada término se obtiene sumando los dos que están arriba del que quiero calcular. Por ejemplo, este 3 se obtiene como 1 más 2, este 3 que está después se obtiene como 2 más 1. El diferencial tercero de f es entonces el 1 multiplicado por la derivada parcial tercera de f con respecto a x 3 veces por delta x al cubo, más 3 por la derivada tercera de f con respecto a x dos veces y con respecto a y por delta x al cuadrado delta y, más 3 por la derivada parcial tercera de f con respecto a x y con respecto a y dos veces por delta x delta y al cuadrado, más 1 por la derivada parcial tercera de f con respecto a y 3 veces delta y al cubo. Para el diferencial cuarto, los coeficientes son los de la cuarta fila del triángulo de Pascal,
que se obtienen respectivamente empezando por 1 y terminando por 1, sumando los coeficientes de la fila de arriba. Por ejemplo, este 4 se obtiene como 1 más 3, este 6 es 3 más 3, este 4 es 3 más 1, y son los coeficientes del diferencial cuarto de una función f. Y en general, bueno, para el diferencial quinto es la fila quinta, que es la que apareció en pantalla ahora. Cada término se obtiene sumando los dos anteriores de la fila anterior, y la fila enésima van a aparecer los números que corresponden a los números combinatorios enésimos, coeficientes del diferencial enésimo de la función f.